Elegir la clase de nuestro personaje es algo fundamental, y es lo primero que hacemos después de entrar en una ranura. Tenemos varias clases que podemos usar, pero ¿sabes cómo fueron creadas estas clases? ¿Sabes sus historias? Pues no te preocupes, hoy vengo a contarte esto y mucho más, así que quédate y disfruta. Empecemos desde el principio de la historia, con los magos arcanos, y tú me dirás: ¿quiénes son los magos arcanos y qué relación tienen con las clases y las habilidades? Hace mucho tiempo, cuando los humanos aún no tenían habilidades, molestaban a los magos arcanos para que hicieran varios trabajos mágicos. Un día los magos arcanos, cansados y estresados, concentraron su poder en un árbol y decidieron llamarlo el árbol de habilidades. El árbol estaba dividido en 3 segmentos: fuerza, sabiduría y valentía. Los magos arcanos les contaron a los humanos que para poder manejar el árbol todos tendrían que tener alguna habilidad especial y estar divididos en unas especies de clases. Los magos, al ver que los humanos no les entendían, deciden crear una serie de libros llamados los libros de las habilidades. Estos libros contenían toda la información de cada una de las clases. Los magos arcanos le otorgan a cada humano una clase y una serie de misiones que tienen que completar para tener puntos de habilidades y ofrecerlos al árbol como una purificación para que éste les diera más poder a sus habilidades. Los magos arcanos también deciden crear las runas arcanas. Las deciden llamar así en honor a ellos, ya que estas runas activarían la habilidad secreta de cada humano. Dato curioso: el rey usa los libros de las habilidades para crear a nuestro esbirro. Además, cuando estamos eligiendo a nuestro esbirro, estamos haciendo el papel del rey mientras nos crea. Ahora empecemos con las historias de cada clase. La historia del ladrón: salto de furia. Así es, después de mucho pedírmelo, al fin traje las historias de clase. Va a ser una miniserie como siempre suelo hacerlo, así que espero les gusten. El ladrón, una clase que muchos jugadores quieren, algunos muy profesionales, otros están aprendiendo a usarlo e incluso algunos lo usan con combinaciones que no son de su clase. Pero ¿cuál es la historia de este personaje? Bueno, antes el ladrón, al ser concedido como una clase especial, solamente podía dar un gran salto y ralentizar el tiempo sin hacer daño de área ni nada por el estilo. Un día, cansado de ser siempre capturado y que su habilidad fuera tan indignante, decidió robar una parte del libro de habilidades del guerrero y el pícaro, logrando leer una parte de estos y copiar una pequeña parte de las habilidades de estos, mejorando rápidamente y pasando estas habilidades a sus descendientes. El ladrón cada vez se hacía más querido y su habilidad mejoró rápidamente. La historia del mago, devastación ígnea. O bueno, vamos con la segunda historia de clases, espero las estén disfrutando. El mago, una de las clases más poderosas. La historia de esta clase se remonta cuando uno de los magos arcanos decidió crear una clase cuidadora del elemento fuego, sabiendo que a pesar de que la clase de los guerreros era poderosa, no era de confiar algo tan serio como un elemento. Así que decidieron crear a un mago con la lava ardiente del volcán muerto. Este esbirro estaba muy bien dotado, ya que tenía la capacidad de lanzar bolas de fuego cada vez que activará su habilidad. El mago siempre fue un habitante tranquilo, pero un buen cuidador siempre sabe tomar buenas decisiones en momentos precisos. Su logo es un báculo encendido en llamas representando su poder. Historia del pícaro, devastación con la daga. Ya todos sabemos lo que es un pícaro, y para los que no lo saben, esto tiene 2 significados: astuto y asesino. Esta clase, cuando fue creada, los magos arcanos querían que fuera otorgada a algunos súbditos del rey. Si en algún momento se desatará una guerra, estos esbirros serían los indicados. Esta clase siempre acaba con sus enemigos a sangre fría, sin remordimientos. Estos esbirros se volvieron ambiciosos y eran contratados para acabar con individuos muy fuertes a cambio de oro. Los pícaros son muy inteligentes y calculadores, siempre muestran seriedad en lo que hacen y tratan de hacer todo de forma muy impecable y sobre todo, rápida. Su logo representa al primer guerrero pícaro con una túnica cubriendo su cabeza para no ser reconocido. La historia del mago oscuro, devastación oscura. Bueno, la historia de este personaje, para que muchos lo entiendan, él no es malvado, solo tiene ese nombre por su poder. El mago oscuro, otro personaje muy querido, a pesar de tener una energía tan fría y cortante, le gustaba la adrenalina y el peligro. Es un poco presumido al tener a cargo un elemento tan poderoso como la oscuridad.
Diferencia de su medio hermano, este mago toma decisiones al azar y a veces no cumpliendo con su objetivo. A pesar de eso, el mago oscuro es un gran protector y una clase muy querida por muchos, así que es bastante apreciado. Su logo nos da a entender el poder de la oscuridad y el aura que conlleva tenerla. La historia del Alto Mago, Devastación Mágica, la historia de esta clase es una muy destacada. Cuando los magos arcanos se dieron cuenta de que a pesar de que tuvieran dos magos, estos no podían manejar bien otro elemento mágico que no fuera el que se les asignó, así que una noche decidieron experimentar creando e investigando otros elementos, pensando que podrían crear un mago el cual les pudiera ayudar en las guerras frías y que lograra manejar los elementos, fuego y oscuridad al mismo tiempo. Se pusieron en marcha y buscaron alguna forma de unir a estos dos elementos para crear a un nuevo esbirro, pero el esfuerzo fue en vano ya que un elemento solo se podía tener una vez. Los magos, muy decepcionados, pensaron en rendirse, pero aparecieron dos voluntarios de las clases, Mago y Mago Oscuro, que querían ayudar y marcar historia en las clases de magos. Estos dos magos se unieron y al hacer esto combinaron sus auras, sus poderes y sus características. Incluso el sombrero del nuevo guerrero era una unión de ambos sombreros de las dos clases. Los magos arcanos, al ver que habían al fin tenido éxito con la nueva clase, la estudiaron muy bien, confirmando que este sería el mago más poderoso entre sus ramas mágicas, y por esto lo llamaron Alto Mago. Su logo, que es un libro y un símbolo mágico, representa la sabiduría y la unión de esta clase. La historia del paladín, Martillos de la Justicia, una clase usada por los jugadores que tiene un fetiche con el daño de área, es considerado como la clase guerrera y llena de liderazgo, por eso nuestra capitana la usa. Esta historia se remonta en la época en la que los magos arcanos querían crear una clase líder y llena de valentía para enfrentarse a grandes desafíos, por lo que los magos arcanos decidieron usar 3 libros para crear esta clase: la del guerrero, un poco de magia de luz y aire para sus martillos y un hechizo del libro del sacerdote. Esta clase se maravillaba con la labor de ser del elemento luz y aire, por eso él estaba un poco obsesionado con el liderazgo, así que siempre cuidaba y era un gran amigo de los guardas y de los guerreros. Esta clase siempre va a ser una de las mejores y orgullosas. Su símbolo es un martillo con las alas del dragón dorado. La historia del guerrero de élite, explosión de escudo. Esta clase es usada por muchos usuarios que son amantes de hacer bajas múltiples y monstruosas. La historia de esta clase no es como otras. Esta clase tuvo un enorme poder de una forma impresionante. Hace mucho tiempo, cuando se desató una guerra, los rivales del antiguo rey estaban ganando la batalla. Los magos arcanos, sin saber qué hacer ya que todos los guerreros habían muerto, pensaron que era el fin, habían perdido toda esperanza de ganar, pero a lo lejos se veía un extraño soldado caminando hacia los soldados rivales. Los magos se dieron cuenta de que era un guerrero. Los soldados enemigos atacaron el guerrero, ya sabía lo que pasaría, y haciendo un esfuerzo para ayudar a sus compañeros caídos, sobrecargó su vitalidad causando una explosión gigantesca en el campo de batalla, acabando con los enemigos. El guerrero, sorprendido, no desaprovechó la oportunidad y empezó a atacar más rápido, mientras los golpes y las armas que le lanzaban eran retenidas por su escudo. Su armadura se volvió más fuerte, y aquel guerrero logró salvar el reino. Los magos estaban impresionados y le pidieron al rey estudiar a aquel soldado. Después de ver su gran potencial, decidieron llamarlo guerrero de élite, y aquel guerrero siempre era llamado para ladrón batallas que se veían imposibles. Marcando historia entre las clases de guerreros, su logo nos muestra un escudo y 2 espadas representando su fuerza y su habilidad de los escudos. Bueno, queridos Rampayers, espero el video les haya gustado mucho. Díganme qué historia les llamó más la atención y dejen like para parte 2. Nos vemos. Agradecimientos a mis 2 amigos, Emmanuel y Gabriel, por ayudarme con este video.